A través de los años, la Plaza de Bolívar ha servido como un espacio para la interacción y reproducción de la cultura. En la época de la colonia era un espacio de reuniones, después pasa a ser una plaza de mercado. Durante la época de la independencia se convierte en un jardín con fuentes y finalmente en la época actual se convierte en la plaza principal de la ciudad, donde se celebran distintas manifestaciones culturales tales como la Marcha por las Flores en el 2016, donde estudiantes indígenas, campesinos y víctimas de conflicto se pronunciaron a favor del Tratado de Paz. La celebración del Día Mundial del Urbanismo, celebrado desde 1949. En el 2018, la Plaza de Bolívar se convirtió en un parque con atracciones y actividades, con el fin de conectar a las personas con los espacios públicos y ayudarlas a salir de sus rutinas. Dicha conexión con el espacio fue la visión que el arquitecto Le Corbusier intentó integrar en sus diseños para Bogotá. Y por último, la exhibición de 53 piezas réplicas del Museo del Prado. Entre ellas, obras como el Jardín de las Delicias se podían apreciar para la reproducción de la cultura en el Parque Simón Bolívar. Construido en 1989 por el arquitecto colombiano Rogelio Salmona, el Archivo General de la Nación es un establecimiento público cuya misión es ayudar a formular, orientar y controlar la política archivista del país, para así garantizar el derecho de acceso a la información y la correcta preservación del patrimonio documental del país. Permite al ciudadano consultar la base de datos de libre acceso y documentos que se recopilaron desde los órganos administrativos coloniales e institucionales de la época republicana. Asimismo, el Archivo General de la Nación puede ser una institución que apoya la toma de decisiones y el futuro del país, ya que en él se resguardan toda la memoria y la documentación de importancia histórica para la ciudadanía colombiana. Así como lo dice María Miras, la transmisión de la cultura se hace a través de la adquisición de los instrumentos pedagógicos y reconocimiento de cada cultura, que van de la mano con las actividades de la sociedad. Por esto, las memorias escritas, documentos oficiales y la recopilación del pasado es necesario para poder visualizar el futuro aprendiendo de los errores anteriores. Unidades residenciales Nueva Santa Fe. Con la construcción de estas residencias se buscaba que las personas no tuvieran que desplazarse lejos para ir a sus trabajos, comprar mercado o recrearse. Por esta razón, entre 1950 y 1960, cuando se le empieza a dar más importancia a la habitabilidad de las viviendas, se compraron 9 manzanas y se construyeron en cada una edificios de 4 pisos aproximadamente, destinando los primeros para zonas comerciales. Además, estas se caracterizan por los espacios verdes que le permiten a las personas una conexión natural en el medio de la ciudad, característica que se podía apreciar gracias a la importancia que le daba Rogelio Salmona al recorrido donde la persona podía disfrutar del espacio al momento de entrar en la arquitectura. Desde el uso del color de los ladrillos en la fachada hasta el camino que debe recorrer el individuo dentro de la arquitectura de la residencia. Entre los diversos diseños en que trabajó Salmón en Bogotá se pueden destacar el Museo de Arte Moderno de Bogotá, el Archivo General de la Nación, el Eje Ambiental, las Torres del Parque, entre otros. Todos estos lugares integran tanto el espacio público como el privado y los espacios verdes y la urbanización. Esta fusión de dualidades nace de la idea de que la ciudad es el lugar donde la incorporación y la creación se da fácilmente. Respecto a esta diversidad de la ciudad, Canclini propone la siguiente pregunta: ¿cómo estudiar las astucias con que la ciudad intenta conciliar todo lo que llega y prolifera en ella? Frente a este interrogante, Canclini observa cómo las diferentes ciencias sociales intentan acercarse al corazón de la respuesta y concluye que la modernidad es el punto de encuentro entre tradición, lo popular y la promoción del desarrollo, el mercado simbólico. Con aquello que hay que tener cuidado son los mercados culturales que radicalizan el proyecto modernizador. Santuario Nuestra Señora del Carmen. Construido en los años 1920 y consagrado en 1938, el Santuario Nuestra Señora del Carmen tiene un diseño ecléctico con influencias europeas y árabes. Teniendo en cuenta que la construcción de una iglesia significaba la evangelización de un pueblo, podemos hacernos las siguientes preguntas. Primero, ¿cómo la religión ha influido la noción del desarrollo del país? Por ejemplo, en ciertos países la religión no permite el uso de anticonceptivos, ya que desde 1988 el Papa Juan Pablo II prohibió el uso de anticonceptivos, incluso para evitar el contagio del SIDA, a los que ha considerado una blasfemia contra Dios. Además, la religión también influencia en la política y en muchas ocasiones persuade a las personas para que se inclinen por un candidato o una agenda específica, como sucedió con el plebiscito por la paz del 2016 en Colombia. Y segundo,
¿Por qué en un país laico existen colegios públicos concesionados fundados por órdenes religiosas? Los colegios públicos se adscriben a ciertas corrientes religiosas debido a que estas organizaciones patrocinan la institución a cambio de la promoción del cristianismo o el catolicismo. En general, se busca conservar la religión y sus valores éticos y morales, obligando al colegio a aceptar sus dogmas, ya que, como dicen Olivares y Balleros, el objetivo principal que estos perseguían era el fortalecimiento de la familia, concebida como una institución que requería unos vínculos jerárquicos duraderos que fueran cultivados en una proximidad intergeneracional. Centro de Cultura Gabriel García Márquez. El Centro de Cultura Gabriel García Márquez es un centro de presentaciones que, tal como se conoce hoy en día, fue construido en el 2008. Solía ser Palacio de Justicia, pero después de los hechos del Bogotazo quedó destruido y se convirtió en un parqueadero. Precisamente para su reconstrucción, lo que se buscó fue crear un vínculo entre la contemplación y el reconocimiento del territorio bogotano, capturando las pulsaciones del paisaje urbano y natural. El centro tiene una conexión visual con los cerros. Recorriendo la cubierta desde cualquier perspectiva de la fachada se puede contemplar el cielo y los cerros. Por su ubicación brinda una red cultural, ya que a sus alrededores se encuentra la Biblioteca Luis Ángel Arango, el Museo del Banco de la República, la Plaza Bolívar, entre otros. Esto le permite a las personas tener un bagaje de conocimiento cultural más amplio para garantizarse una afinidad cultural con lo que se expone en el centro. Dicha conexión hace que el individuo logre identificarse con el sitio mediante la arquitectura colonial, republicana y moderna de los alrededores, que le permite enfrentarse con su memoria y la de la ciudad. Frente a los objetivos del enfoque educativo intercultural, Aguado dice: se basa en la percepción de la mutua aceptación de culturas en contacto. ¿Cómo interpretar la frase de Aguado en relación con el diseño, espacio y función que cumple el Centro Cultural Gabriel García Márquez? El centro pasó de ser un colegio en la época colonial, luego Palacio de Justicia del gobierno colombiano, y ahora es un centro cultural creado y patrocinado por el gobierno mexicano en conmemoración al escritor colombiano Gabriel García Márquez. A través de los cambios a los que ha sido sometido el centro, se puede evidenciar la confluencia de culturas y cómo su integración ha servido para el desarrollo cultural del espacio. Los cambios ocurridos van de la mano con los cambios sociales que estaban sucediendo en su debido momento, y el diseño y uso de ese espacio es el reflejo de cómo va encaminada la sociedad en un momento determinado. El eje ambiental aparece como proyecto de recuperación del espacio público del centro de Bogotá entre 1997 y 2001, durante la alcaldía de Enrique Peñalosa, junto con la colaboración de Rogelio Salmona, quien era el arquitecto encargado por sus varias colaboraciones anteriores. El proyecto de recuperación del río y del espacio público se planteó de manera en que ambos confluyen en armonía dentro de la ciudad. Es un ejemplo de cómo la modernización puede ser positiva para la creación de ciudades que se ajusten con las necesidades de la hora. Sin embargo, como se ha explicado antes, entendiendo la globalización como la radicalización del proyecto modernizador, es válido hacerse el siguiente interrogante: ¿considera favorable o desfavorable que la globalización prime lo económico sobre lo ambiental? Es desfavorable, porque tal como expone Olivares y Vallejos en Globalización, Cultura y Países en Desarrollo, el Estado ha perdido la capacidad de intervención económica frente al poder transnacional, así como también ha restringido su actividad, limitándose a facilitar la actividad industrial privada. Por esto, sobreponer el eje económico sobre el ambiental solo trae destrezas para el futuro de la especie humana. Destruimos los recursos naturales para mantener un estilo de vida que no es viable y que solo beneficia al 1% de toda la población mundial, porque es una corriente de pensamiento supremamente individualista y egoísta.